Dios les bendiga, hermanos, que la paz de Dios esté con todos ustedes. Vamos a estudiar la palabra, y es en relación al bautismo en agua y en fuego o en el Espíritu Santo. Hay muchas personas que no saben, que no son hijos de Dios, que se congregan semana a semana, que están siendo engañados por Satanás, ah, por, ah, por ignorancia, o por no haber muerto, a los deseos de la carne. Y vamos a ver lo que dice la palabra en relación a los que son hijos de Dios. Esto es más que nada para la iglesia, para saber en dónde estamos, si estamos siendo guiados por el Espíritu o no, ¿verdad? Porque ahorita hay mucho engaño. Se profetizó que dice en los posteriores tiempos van a ser tiempos peligrosos. Estamos viviendo esos tiempos en donde hay mucho engaño de Satanás en las doctrinas. Ah, Tenemos que tener cuidado y debemos de morir. Debemos de morir a nuestro yo. Debemos de morir. Ese es el bautismo. Ok, y vamos a estudiar la palabra. Comienza, ¿qué anduvo haciendo Juan el Bautista? En Marcos del 1:4 dice, bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Él anduvo predicando el bautismo de arrepentimiento y él los bautizaba en agua. El Mateo 3, del 1 al 13, en aquellos días vino Juan Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Esto es lo que seguimos predicando. Predicamos el arrepentimiento, al querer llevar una vida pecaminosa, ¿verdad? Proclamamos, anunciamos las buenas nuevas de que ya Jesús cumplió la ley y que por medio de él podemos llegar al trono, porque él nos justifica, pero es necesario que nosotros, que muera uno. Ese es el bautismo. Necesitamos morir. Esta semilla, nosotros somos la semilla, debemos morir para poder vivir, ¿verdad? Entonces, en Hechos 13:24 dice, antes de su venida predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. En Hechos 2:38 dice, Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Para poder nosotros ser hijos de Dios, necesitamos recibir el Espíritu Santo. Para poder recibir el Espíritu Santo, necesitamos a Jesús. Obviamente, para recibir a Jesús es necesario escuchar que Jesús, el Hijo de Dios, llevó nuestras iniquidades, nuestros pecados, en la cruz. Él murió por nosotros, pero es necesario el arrepentirnos, el querer caminar con Él. Si vamos por un camino, y de hecho todos vamos por un camino torcido, es necesario recibir a Jesús, arrepentirnos somos pecadores, ¿quién no puede decir que no es pecador? La persona que no se reconoce pecadora, no puede recibir al Señor. Es necesario reconocerse pecador.
¿verdad? Entonces es necesario arrepentirnos, ¿verdad? Porque no podemos, porque la ley es santa, es espiritual, pero como nosotros somos carnales, no la podemos cumplir. Entonces, ¿cómo es que la vamos a cumplir? Como somos carnales, es necesario que recibamos el Espíritu Santo para poder vivir en espíritu y en verdad. Y es ahí como somos santificados, ¿verdad? Y la carne muere, ¿verdad? En Mateo 13, aquí yo puse esta parábola porque hay mucha gente que no recibe al Señor, no es lleno del Espíritu Santo porque no quiere morir a su yo, no quiere morir. Entonces, si tú no mueres, no puedes recibir al Señor, no puedes. Es necesario nacer de nuevo. Es necesario, entonces, es el arrepentimiento y hay un periodo de prueba. Fíjate cómo lo dice Jesús. En Mateo 13 del 1 al 23. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se juntó mucha gente y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto al 100, al 60 y cual al 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, acercándose los discípulos le dijeron a Jesús, ¿por qué les hablas en parábolas? Y respondiendo él les dijo, porque a ustedes les es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene, se le dará, y tendrá más, pero al que no tiene, aun lo que tiene, le será quitado. Por eso les hablo con parábolas, por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Pausa. ¿Por qué el Señor dice, a ustedes les es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado? Porque a cualquiera que tiene se le dará. Cuando hay mucha gente que tiene la palabra, pero si no tiene oídos, ¿y por qué no tiene oídos? No la va a entender. Y si no tiene oídos y no la entiende, es porque no ha muerto, no quiere morir a su yo, no quiere morir. Y fíjate, dice, y tendrá más, pero al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veráis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos. Pausa. Cuando dice el Señor, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, por ejemplo, los fariseos, cuando el Señor hablaba acerca de las falsas riquezas, los fariseos se burlaban de Jesús, porque ellos eran ávaros y decían, no entiende, ¿verdad? Se burlaban de él. Ellos estaban engrosando su corazón y es por eso que sus oídos por eso no escuchaban. Dice, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Dice, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto les digo que muchos profetas injustos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron y oír lo que oyes y no lo oyeron.
Oigan pues ustedes la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza, pausa. Ya sea que alguien se burló de la persona, ¿verdad? O ya sea que hubo persecución o hubo aflicción, ¿verdad? Entonces no duró, por eso tropezó. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Yo creo que tal vez este es el más común en las iglesias, en las congregaciones. ¿Por qué? Porque mucha gente no quiere poner su confianza en Jesús. Fíjate, el afán de este siglo y el engaño de las riquezas. ¿Con cuánta gente no me he topado yo y me dicen, pero Luis, ¿de qué vamos a vivir? Tenemos que preocuparnos de qué vamos a vivir. Cuando el Señor dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Entonces, en realidad, no quieren creer porque de alguna forma, fíjate, Dios, el que hizo el universo, el que creó las estrellas, la luna, el sol, el que nos creó a nosotros, el que dio su vida por nosotros. ¿Tú crees que ese Dios poderoso se le va a olvidar? Se le va a olvidar que, que uno de sus hijos tiene una necesidad y no va a estar a él ahí para ayudarlo. No, o sea, nomás ponte a analizar eso. Ponte a analizar eso. ¿Verdad? Entonces, las riquezas y el afán de este siglo. El afán de este siglo. Entonces, aunque para Dios todo es posible, todo es posible. Dios, ¿qué hace? Al que anda buscando las riquezas, le quita todo, le quita todo. Al que anda afanado en este siglo llega un punto donde se cansa. Yo los he visto, se cansan. Entonces, ¿qué pasa? Ya cuando miran que no, pues ya me cansé, ya. Es ahí cuando se doblegan y es ahí cuando el Señor los vuelve a llamar. ¿Verdad? Sígueme. Entonces ya la gente, qué sé yo, ya porque ya trató y andan cansados y les dice el Señor, ven, entrégame todo eso, todas tus preocupaciones, todos tus miedos, entrégamelos, entrégamelos. Y yo, mi carga, dice, mi carga es liviana. El llevar la cruz de Jesús es liviana, porque ya no somos solo nosotros, es el Señor. Y fíjate, dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto. Y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Si tú quieres seguir a Dios y quieres andar en los caminos del mundo, no puedes, no puedes. Tienes que morir, tienes que morir. Ahora, una cosa es el anhelarlo y no poder, y otra cosa es no querer, no querer.
Entonces lo único que el Señor quiere es tu anhelo. Señor, yo quiero, pero no sé cómo. Y déjaselo a Él. Déjaselo a Él. ¿Verdad? Porque tú dices, no, pues yo no sé cómo yo voy a llevar esta situación. Déjasela a Él. Cualquiera que sea. Y tú simplemente dile al Señor, Padre mío, yo lo quiero seguir a usted. Enséñeme, enséñeme. Yo le abro mi corazón, yo muero a mi yo. Enséñeme y ayúdeme. Muéstreme, díselo como tú quieras, pero simplemente que tengas ese anhelo, ese deseo de, de que Él viva en ti. Ah, en Apocalipsis 3:20 dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es el Espíritu Santo tocando la puerta. ¿A quién se lo dice? Al que tiene la confianza en las riquezas. Fíjate tú ahí en el contexto de Apocalipsis 3:20. Entonces, el tener esa confianza en las riquezas impide que el Espíritu Santo entre a nosotros. Entonces, tienes que morir a tu yo. Romanos 6, del 3 al 7. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Cuando somos bautizados en agua, en sumersión, cuando el pastor sumerge a la persona en el agua, ese es el símbolo, ¿verdad? Del agua. Y esa agua es, cuando tú entras en el agua, ahí estás muriendo a tu yo. Padre mío, yo quiero morir a mi yo. Quiero que mi semilla muera para que pueda dar fruto. Entonces, cuando sales, fíjate cómo lo dice Pablo, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Está el nacer de nuevo. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Si tú no mueres, en el bautismo, si tú no has muerto, no has sido justificado del pecado. Y si no has sido justificado del pecado, el Espíritu Santo no puede morar en ti. No eres hijo de Dios. No eres hijo de Dios. Es necesario que mueras a tu yo, juntamente con Cristo Jesús. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Colosenses 2, 12 y 13. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados. Entonces, ¿qué pasa cuando uno muere a su yo?
sales, recibes el Espíritu Santo, y fíjate lo que dice Pablo. Este es el capítulo del Espíritu Santo, Romanos 8, del 1 al 16 voy a leer nada más. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. El Señor, una vez que recibimos el Espíritu Santo, ya no está esa... nosotros ya no somos juzgados por la ley. Fuimos liberados de la ley y de la muerte. ¿Por qué? Porque en realidad la ley, el Espíritu Santo viene y ya Él nos enseña, Él nos guía. ¿Y qué hace? Nos ayuda en el Espíritu a andar en la ley, pero es el Espíritu Santo en nosotros, no nosotros mismos. La carne no puede, es el Espíritu el que da vida. Esa es la diferencia. Entonces, si el Espíritu Santo no mora en nosotros, toda esa gente que no ha nacido de nuevo y que va y que se congrega y le canta al Señor, y es en vano, es en vano. ¿Por qué? Porque es necesario morir para vivir. Entonces es morir al yo, morir juntamente con Jesús. Cuando sales ya resucitado, naciste de nuevo, viene el Espíritu Santo y mora en ti, y ya no hay, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Por eso es necesario que la carne muera, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si viven conforme a la carne, morirán. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre.
el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esto no se puede entender si no has recibido el Espíritu Santo, porque sabemos cómo el Espíritu mismo enseña, el Espíritu Santo enseña nuestro propio espíritu, y es el propio espíritu el que hace, el que nos hace que nos movamos, que hagamos cosas. No es la carne, no somos nosotros. Es el Espíritu de Dios morando en nosotros. Es el Espíritu de Dios el que nos inclina a leer su palabra. Es el Espíritu de Dios en el que nos inclina a darle gracias al Padre, a Jesús. Es el Espíritu de Dios el que nos inclina a amar a nuestro prójimo. Es el Espíritu de Dios el que nos enseña el camino. Es el Espíritu de Dios el que nos da el entendimiento de su palabra. Es el Espíritu de Dios el que nos exhorta, porque nos exhorta, el mismo Espíritu nos habla y nos dice, eso es pecado, ¿verdad? Entonces, en la medida de que si una persona, el Espíritu de Dios se apaga, por decir así, y ya esa persona no está escuchando al Señor, el Señor a veces usa a otra persona que está siendo guiada por el Espíritu para venir y exhortar a esa persona que ya no está escuchando al Señor, así como Pablo le dice a Timoteo, ¿verdad? Reaviva el fuego del Espíritu que ya mora en ti, pero es necesario que lo reavives, ¿verdad? ¿Para qué? Para que te quites esos miedos, porque Timoteo parece que tenía miedos. Dice, reaviva el fuego del Espíritu que ya mora en él por la imposición de las manos, pero el Espíritu Santo no puede morar si hay miedo, si hay temores. Entonces es necesario ahí estar en comunión con el Señor, pidiéndole al Señor y sobre todo poniendo la mirada en Jesús, ¿verdad? Porque es por fe que nosotros recibimos los regalos de Dios, ¿verdad? Y escuchamos qué es lo que el Señor, cada persona tiene algo que hacer, cada persona es diferente, todos trabajando como un cuerpo, siendo Jesús la cabeza del cuerpo, ¿verdad? Pero solamente los que están llenos del Espíritu. Entonces, si el Espíritu Santo no te está guiando a ti, arrepiéntete, pídele perdón al Señor y pídele a Jesús, Padre mío, yo le pido que me aumente mi fe, ayúdeme a caminar con usted, y yo anhelo, yo quiero seguirlo a usted. Enséñeme y deja que Él te guíe, Él te dice. ¿Ok? Dios me los bendiga y que la paz de Dios esté con todos ustedes.